Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Y vamos a hablar de la Cena del Señor y su propósito. Esta semana, como hemos mencionado desde el día lunes, es la semana de oración. Y también, como puse allí en mi estado, es también la semana de enseñanza con respecto a la Cena del Señor. Nosotros algunas veces le decimos Santa Cena por una cuestión de lo sagrado que implica esta palabra, o lo apartado o lo exclusivo que es la palabra Santa Cena, o Cena del Señor, como se conoce desde las Escrituras. Y dice así, el apóstol Pablo menciona en el versículo 26, que es lo que quiero compartir con todos ustedes. Así pues, todas las veces que comieres este pan, fíjese que no está mencionando en plural panes, sino pan en singular. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, nuevamente en singular, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, o como dice alguna otra versión, hasta que Él regrese nuevamente. Bueno, como introducción podemos decir que Pablo especificó a los corintios el porqué y el para qué de la celebración de lo que llamamos la Cena del Señor. La iglesia primitiva, algunos le habían restado importancia a tan solemne acto. Claro, porque si miramos todos los versículos anterior al 23, el 26, como he nombrado, encontramos que algunos, como dice el versículo 20, cuando pues os reunís en uno, esto no es comer la cena del Señor, o sea, no os reunir para comer la cena del Señor, sino que dice el versículo 21, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Y la pregunta del versículo 22 es, ¿pues qué? ¿No tenéis casa en la que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Y parte del versículo 22 también dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Y la respuesta automática de Pablo dice, en esto no os alabo. Y allí comienza el versículo 23, que lo leemos tradicionalmente en nuestras iglesias cada vez que celebramos la Cena del Señor, porque yo, dice Pablo, se identifica en primera persona, recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Por eso es que le decimos la cena. Alguno dice, ¿cómo van a decir la cena si es casi pleno mediodía? Diríamos el santo almuerzo en todos casos. No, está referido a la cena por el mismo acto que se hizo en el momento que el Señor la estableció.
Por eso dice el versículo 23 aquí, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y de allí se saca la frase la cena del Señor. Ciertamente se celebró la primera vez antes que el Señor sea entregado en las manos de los que le llevaron para ser juzgado. Esta era la parte romana. El Señor en esa última casa estableció la cena del Señor. Hay una gran diferencia entre la Pascua judía, la nueva institución de la cena del Señor establecida por Él mismo aquella noche antes de ser entregado para morir en la cruz, y por cierto, irrelevante, una gran diferencia entre la misa católica de nuestros hermanos católicos. Pero al margen, mi enfoque hoy es la cena del Señor precisamente y su propósito. Así que la iglesia primitiva le había restado importancia, por eso hemos leído los versículos 20 al 23, a tan solemne acto. Quiere decir que traían y cada uno se apresuraba a comer lo que traía, y algunos ya medio se desordenaba porque empezaba ya a embriagarse o a tomar de más, y otros comían y hacían pequeños grupos donde, bueno, los que más tenían compartían entre ellos, y era la diferencia con los que menos tenían. Entonces Pablo tuvo que traer una enseñanza y aclarar estos puntos y decir realmente que había ahí algo que no estaba bien, que necesitaban corregir este detalle, que no era así. Por eso Pablo termina diciendo en el versículo 22, en esto no os alabo, o sea, en esto no le digo qué bien que ustedes están haciendo, hermanos de Corinto, ustedes están haciendo mal, porque ustedes se apresuran a comer y uno come más apresurado que el otro y el otro ya se está embriagando y menospreciáis la casa de Dios, la iglesia de Dios. Entonces Pablo tuvo que decir, en esto yo no les alabo ni les digo qué bien que hacen ustedes, así no, esto te tiene que corregir, esto está mal. Necesitamos corregir esto, necesitamos entender que esto es sagrado, que hay un tiempo, que hay una preparación anticipada, que esto es solemne, es sagrado, es nada más y nada menos que el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor que fue molido por nuestros pecados, que se entregó voluntariamente, que hasta su última gota de sangre fue derramada para la salvación de nuestra alma, para redimirnos, para rescatarnos del pecado o de la condenación eterna a la cual estábamos sumergidos por ignorar el regalo de la vida eterna. O sea que este es el regalo de Dios. Tenemos que tomarlo seriamente, porque bueno, estamos en esta semana de oración, semana de preparación. La cena del Señor no es para todos. La cena del Señor no se le puede dar a una persona que no está convertida a Cristo, que no haya experimentado la doctrina de la conversión, que no esté segura de su salvación. Algunos tienen solamente un Cristo histórico en su mente, en su vida. Bueno, se acuerdan del Señor cuando llega la semana de la Pasión, en Semana Santa, y por ahí muy solemnemente, ahí con reverencia. Y algunos ya no come carne porque no, estoy haciendo una cosa. Pero la cena del Señor es dada para los que se convierten de corazón a Cristo. O sea, hay un cambio radical en su vida, Han aceptado el perdón de sus pecados, la gracia derramada de Dios en sus corazones, ya viven para el Señor, porque dice que a todos aquellos que le recibieron le dio autoridad, facultad de ser llamado hijo de Dios. Es como que Dios le da un documento a cada uno de los que aceptan a Cristo, y esa es la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Hermanos menores, en este caso, de Jesús, nuestro hermano mayor.
Entonces Pablo da acá una corrección. Dicen, esto no les alabo porque ustedes están haciendo cosas que no corresponden, y algunos menosprecian a los que no tienen y los dejan a una cierta distancia, mirando y contemplando porque ellos no tienen para compartir. Esto no es así, y ahí Pablo comienza en el versículo 23 diciendo, porque yo recibí del Señor, nada más y nada menos que lo que denominamos una enseñanza. Pablo recibió una enseñanza del Señor. Ahora usted me dice, ¿cuándo Pablo recibió esta enseñanza? Si Pablo nunca estuvo con los 12, si Pablo no estuvo muy en la iglesia primitiva, aprendiendo de Pedro o de los discípulos que estuvieron en contacto más cercano con el Señor. Pero cuando Pablo se convierte a Cristo en el camino de Damasco, y luego de haber estado 3 días sin poder ver, el hermano Ananías es enviado para allá y él está orando y ayunando y le impone las manos, recibe el Espíritu Santo y a partir de ese momento comienza el proceso de la conversión del apóstol Pablo, que hasta ese momento era Saulo de la ciudad de Tarso. Luego él se junta con los cristianos de ahí de Damasco y está ahí entre ellos, busca la manera de relacionarse, aunque algunos tenían miedo. Dice, ¿no será que este se está haciendo? Medio no tenemos mucha confianza. Y bueno, y los que eran enemigos de la iglesia emergente o la iglesia primitiva, dijeron, nosotros mandamos a Saulo para que él tome carta en el asunto contra estos llamados los del Camino Nuevo o cristianos, como después se denominó en Antioquía de Siria, 500 kilómetros arriba de Jerusalén. Entonces dice que enviaron para prender a Pablo, para matarlo a Pablo. Entonces los hermanos de Damasco lo descolgaron por un canasto en una noche y al bajar por los muros de la ciudad pudo huir para salvar su vida. Estoy haciendo un relato, así un resumen solamente de por qué razón Pablo dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, la institución de la cena del Señor no era dada de Pablo como apóstol de los gentiles, sino que Pablo es sincero y dice, porque yo recibí del Señor. O sea, el Señor le transmitió a Pablo cómo él quería que se celebre su cena en memoria de él, qué era su cuerpo, qué era su sangre. Por eso está dando acá las razones del por qué y el para qué del propósito de la cena del Señor. El por qué y también el para qué está la cena del Señor. Hoy tenemos que entender eso también. No es cuestión de venir así ritualmente o bueno, como una costumbre que venimos, participamos y nos vamos como que estamos tomando cualquier jugo o comiendo cualquier clase de pan o masita o bizcochuelo o lo que sea. No. Esto es solemne. Esto es para pensar, para entender. Vuelvo al relato de la conversión de Saulo, que en ese momento pasó a llamarse Pablo, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Entonces él va a las regiones de Arabia, según la Biblia, y está 14 años en el desierto, en esa zona, una zona desierta, por cierto, en el Medio Oriente, y ahí se me hace que ese tiempo que está ahí, 14 años nada más y nada menos, está ahí tratando de acomodar en su mente esto de la nueva conversión, de haber experimentado la salvación, de haber oído la voz de Jesús que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Capítulo 9 del libro de los Hechos, usted lo puede corroborar después. Entonces él trata de acomodar en ese tiempo, porque imaginémonos, el apóstol Pablo no era un simple ser humano que recibe esa voz y que es llamado para este propósito. Al hermano Ananías le dijo, cuando quiso cuestionarle al Señor, Ananías, Señor, pero mire que este hombre es un hombre que tiene autoridad y cartas, documentos para venir a hacer daño a la iglesia, Señor, como diciendo, esto no es fácil, Señor, lo
que tú me estás mandando a hacer. Y el Señor le dice, ve porque instrumento, primero le dice, ve porque él ora. Segundo le dice, y aparte yo le voy a enseñar a este, porque este es instrumento en mis manos para llevar la salvación a los gentiles. Entonces, volviendo al relato de que él tiene que ir a las regiones de Siria, en los desiertos de cerca de Arabia, él tiene que acomodar sus pensamientos, porque él es hijo de fariseo, nieto de fariseo, él mismo era fariseo, conocía a profundidad la ley de Dios, la Torá, todo él era un práctico en estas cosas. Entonces él tenía que acomodar sus pensamientos porque había una transición, había un fin de la dispensación de la ley para entrar en lo que es la dispensación de la gracia. Entonces ahora Pablo tiene que acomodarse, tiene que tranquilizarse, sentarse, analizar. Bueno, yo era fariseo, yo defendía la ley de Moisés, yo estaba para perseguir la iglesia del Señor, ahora el Señor se me aparece, se revela para mí, porque él mismo después se presenta en las cartas diciendo que él no es cualquiera, él es siervo de Jesucristo, llamado por el Señor, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios. Entonces dice, y encima no sirvo a hombre, ni fui llamado por hombre, sino que soy llamado por el Señor mismo. Así que él tiene que acomodar sus pensamientos, organizar este fin de la ley ceremonial para empezar la época de la gracia, donde él fue designado para ser el pastor de los gentiles. Nada más y nada menos. El apóstol Pedro fue enviado, sí, a la casa de Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y le predicó a Cornelio y a todos los que estaban ahí y creyeron en el Señor. Pero ahora el Señor tenía que preparar a alguien con la capacidad y el conocimiento que tenía nada más y nada menos que Saulo de la ciudad de Tarso, y que convertido para el Señor, ahora de todo corazón, iba a ser apóstol de los gentiles. Nada más y nada menos. Por eso él dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Mire, se cree que hay una época en ese tiempo que estoy mencionando del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 12, creo que está con más detalle este suceso, donde él, 2 Corintios capítulo 12, donde él cuenta que conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue trasladado hasta el paraíso de Dios, donde escuchó palabras inefables, y no le fue autorizado a decir más de lo que él tenía que enseñar. O sea que Pablo recibe, como dice textualmente este versículo, porque yo recibí del Señor las instrucciones. O sea, el Señor me enseñó, el Señor me habló, el Señor acomodó mis pensamientos, el Señor me dijo: fin de la ley, comienzo de la gracia. Ahora tú serás mi siervo, llevarás mi nombre y mi palabra hasta los confines de la tierra. Y hablarás delante de los reyes y delante de los emperadores y delante de personas importantes, y le vas a transmitir el mensaje de la salvación. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio del Señor Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí menciona al judío primeramente, porque él era judío de nacimiento, Pablo, y al griego, que representaba a todos los gentiles del mundo a través de los tiempos. Entonces ellos tenían estas categorías, judíos y griegos. Y gracias a Dios que también llegó hacia nosotros este evangelio de poder, de cambio. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo. Él recibió instrucciones precisas del Señor. A él el Señor, había parte que el Señor le dio a entender y otras que él decía así, póngale, hago un ejemplo: mandamiento para las vírgenes no tengo, pero tengo el Espíritu Santo y creo que deben hacer así, que deben casarse, que deben formar su hogar, porque yo también tengo el Espíritu Santo.
Esa autoridad apostólica del apóstol Pablo era porque recibió del Señor lo que también él estaba enseñando. Y acá precisamente, o en forma muy particular, esta es una enseñanza privada, particular desde el Señor hacia Pablo. Y de Pablo a la iglesia gentil, en este caso la iglesia de Corinto. Por eso dice bien clarito, con autoridad apostólica, dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él no se tomó autoridades propias. No, el Señor no tiene nada que ver. Ustedes se convirtieron. Es más, hay una parte que dice, ¿por qué ustedes están divididos? ¿Acaso Cristo está dividido? Capítulo 1 de 1 Corintios. Murió por ustedes Pedro. Fueron bautizados en el nombre de Apolo o en el nombre de Pablo. No, como diciendo, acá no murió ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo. Acá el que es el Señor Jesús. Pablo la tenía bien clara. Inclusive llega a decir, bueno, menos mal que bauticé a 2 familias nomás, porque si no todos dirían que se bautizaron en mi nombre. Entonces Pablo especifica que la enseñanza que él recibe y que le va a transmitir a la iglesia gentil, a la iglesia de los tiempos, a través de esta carta, él la recibió nada más y nada menos que del Señor. O sea, me imagino que en ayuno, en muchos ayunos, en momentos muy especiales, en el desierto, acomodando sus pensamientos, acomodando el fin de la ley ceremonial para empezar la dispensación de la gracia, él tuvo que sentarse y de repente el Señor se manifestaba y le hablaba por el Espíritu Santo y le decía: Pablo, esto es así, enséñale a mi iglesia sobre la cena, enséñale que yo di mi vida por ello, que en la cruz del Calvario fue derramada mi sangre, que ahora es del nuevo pacto, y que ellos lo recuerden todas las veces que la comieres en memoria de mí. Nada más y nada menos. Por eso que cuando celebramos la cena del Señor, no debemos estar pensando en cualquier otra cosa. Que yo tengo que cambiar el auto. Que la casa parece. Que la hija parece que se fue allá. Que voy a ser abuelo. Que no, olvídese de todas esas cosas secundarias y concéntrese en memoria del Señor. Como dice mi hija, hay que ubicarse en tiempo y espacio. Nada más y nada menos. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Vine a la cena del Señor. Vine a la Santa Cena, al culto de Santa Cena. Al participar del pan, simboliza que estoy participando del cuerpo de Cristo, nada más y nada menos. Que fue molido por nuestros pecados, que en cuyo cuerpo llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas somos curados. Alguno come como que cualquier cosa y ya va saliendo. Algunos estamos notando la falta de reverencia que hay. Lo rutinario que se vuelve para los cristianos, fríos y tibios, indiferentes a este gran acto y solemne. Que el hermano que está sirviendo la copa me termina de dar la copa a mí, y ya tomo, y ya cuando le paso la copa ya me voy levantando y acomodando mi cartera si es una dama, y guardando mis cosas y yéndome, como si lo demás no tuviera importancia, como si los demás hermanos no tuvieran valor. Por eso Pablo dice acá, inclusive en los últimos versículos, dice, si alguno tiene hambre, coma en casa, pero espérense unos a otros. Versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reuní para comer, esperaos unos a otros. ¿Cómo que ya estoy saliendo porque se me va el colectivo, porque se me pinchó la goma del auto, porque... No, estoy siendo irreverente al acto solemne de la cena del Señor. ¿Por qué me reúno ese día? Para recordar el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Por mí, por usted, por su familia, por el mundo entero. ¿Y cómo que lo puedo tomar así a la ligera? No, que yo tengo cosas que hacer. Hay algunos que miran hasta irreverentemente el reloj y ya salen. Vaya, si usted va a ir al banco y no le atienden, usted no va a esperar porque le van a hacer esperar y tiene que esperar.
Usted no le dice, no porque hay sol, no porque me está esperando el colectivo que se me va a escapar. Eso no tiene ningún problema. Si usted no quiere que se le escape el colectivo, vaya y tome. Para ello venga mañana o venga otro momento. Estamos en el médico, en el doctor, enfermo, ahí sentado esperando. No decimos, yo llegué y ya me tienen que atender, si para eso pago, para eso tengo obra social. No, el doctor tiene su paciente, tiene su momento, tiene su horario, y capaz que entró antes uno que usted, y bueno, afuera lo lamento, hay que esperar. No, pero estamos apurados, todo apurado, queremos que ya nos atiendan, y así hacemos en la cena del Señor. En forma irreverente perdemos el temor de Dios a las cosas sagradas. Y después preguntamos por qué muchos están enfermos y debilitados entre nosotros y por qué muchos duermen. Prematuramente dormir es morir antes de tiempo. Duermen. Y otros duermen espiritualmente. Pero algunos están enfermos y debilitados por falta de reverencia. Porque tenemos que tener reverencia, tenemos que entrar, tenemos que saber en el lugar, ubicarnos en tiempo y espacio, como mencioné recién. Estoy en la casa del Señor, los ojos del Señor están sobre esta casa, estoy con los hermanos, el Espíritu Santo está aquí, está el pastor, está hablando el hermano la palabra, se está orando, se está adorando a Dios, se está cantando al nombre del Señor, se está adorando el nombre del Señor. Alguien tomado por el Espíritu Santo va a entregar un mensaje, una profecía. Guardamos reverencia, silencio, aguardamos lo que Dios quiere decir. Alguien está predicando la palabra desde el púlpito y estamos ahí en reverencia, mirando, orando para que Dios nos hable, para ser bendecido. Y como que yo tenga la mente en otro lado y que esto y que aquello y que me olvidé, no sé si dejé la pava en el fuego, no sé si le dejé comida a los cachorros. No, nunca tiene que ser esto el estorbo para lo sagrado que es este momento tan solemne. Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué recibió del Señor? El Señor le dijo específicamente a Pablo que la noche que fue entregado el Señor, Él tomó pan y habiendo dado gracia, quiere decir que oró, agradeció con sus discípulos. Porque esta enseñanza fue exclusivamente para los 12 apóstoles. Ellos primero participaron la Pascua, porque esa era la semana de la Pascua. Mire, nada sucede por casualidad, todo tiene una razón de ser y más en las cosas de Dios. La semana de la Pascua era la semana antes que el cordero sea sacrificado. Allí estaba el Señor en esa semana y Él instituyó esta fiesta para la iglesia y la instituyó entre medio de los 12 apóstoles, esta enseñanza. Después se la reveló a Pedro, y Pedro entendió también que el Señor era lo más importante. Después se la enseñó Pablo se la enseñó a la iglesia a través de esta palabra. Él enseñaba en todos lados donde iba, decía, porque yo recibí del Señor lo que también Él me enseñó a mí, que la noche que Él fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia, habiendo orado, lo partió al pan y le dijo a ellos, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así que nada de traer el pan partido de la casa, no, ya tiene que ser partido ahí delante de los hermanos, en este caso, por la institución misma de lo sagrado que es esto. Y también la iglesia se la enseña al recién convertido. La iglesia le enseña a la persona. Dice capítulo 2, versículo 41 de libro de los Hechos. Los que recibieron su palabra fueron añadidos en aquel día y se bautizaron como 3,000 personas. Versículo 42, Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta era la doctrina de los apóstoles, que a partir de ahora los que habían recibido la palabra de salvación y se habían bautizado en la inmersión en las aguas, ahora ellos estaban
preparados y facultados para participar de la cena del Señor. Pues la iglesia debe enseñar esto. Porque si no, los nuevos conversos, los nuevos convertidos vienen y agarran como si fuera que agarran un té, como si fuera que agarran cualquier galletita de cualquier paquete, participan, bueno, sí, hay que participar, se van, vienen y no entienden la razón, el motivo, el por qué, el para qué yo estoy participando. Porque estamos participando para vida eterna, estamos participando para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Al usted introducirse el pan, ese pedacito de pan que fue partido en la oración, no estoy hablando de la doctrina de la transustanciación, que es una doctrina católica, que ellos creen que en el momento de partir el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. No, hay otra iglesia también en otros lugares que creen que Cristo aparece en forma, de figura y se hace sentir entre ellos. No. Lo que estoy diciendo acá, que en memoria del Señor participamos, comemos ese pan simbólicamente y decimos, esto es el cuerpo del Señor. Una vez que se oró, una vez que se santificó a través de la oración, pasa a ser el cuerpo del Señor que se va a introducir a través de ese pedacito de pan en mi cuerpo. Y mediante eso voy a tener vida espiritual. Y voy a entender, porque mi mente está centrada en lo que el Señor hizo por mí. Por eso dice, en memoria de Él. No te dice que estés pensando en otra cosa. No te dice que estés pensando en cambiar tu auto, mejorar tu casa, pintar del frente, llevar a hacer aquello, tal cosa, que tengo que ir a trabajar, que lo otro, que aquello, que el aguinaldo, que las vacaciones, que la playa. No. Usted tiene que estar pensando en lo solemne del momento. El Señor fue suspendido por mí entre el cielo y la tierra. A Él le castigaron duramente, inocente, molido fue por nuestros pecados. Esa frase molido, ¿sabe lo que es? Es entrar en un molino, el grano, y ser triturado. Todo eso el Señor padeció por nosotros. Y hoy muchos toman a la ligera, así nomás. No. Por eso es que el Señor dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra nuevamente, ¿hallará fe? Quiere decir, va a hallar lo que Él realmente le enseñó a través de su palabra a la iglesia en una forma práctica entre los hermanos. Molido por nuestros pecados. Ahí tenemos que estar solemnemente. Tiene que haber lágrimas en nuestros ojos. Yo era condenado, yo era un perdido, yo iba camino a la perdición. El infierno abría sus puertas para tragarme por los pecados que he hecho, las maldades que hicieron mis antepasados. Mas el Señor cargó el pecado mío, el pecado de usted, y lo llevó en la cruz, en su cuerpo. No, es tremendo. Tendríamos que pensar y analizar y sumergirnos en la enseñanza de la pasión de Cristo. Dice que la cruz tenía 75 a 80 kilos. El cuerpo del Señor no sé si pesaría lo mismo o menos, porque Él era muy delgado. Pero la flagelación que sufrió, 40 azotes menos 1. Todo desgarrado, su espalda lacerada. Surcaron sus espaldas, dice el salmista. Hicieron surco. Hablar de surco es hablar de un campo, imaginariamente, donde el arado hace el surco para que se ponga la semilla y salgan los frutos. Así hicieron en la espalda del Señor. Desfigurado, totalmente irreconocible. Y hoy nosotros tomamos como cualquier cosa. Vamos y venimos, que estoy apurado, no me interesa la hora que llego, pero la hora que me voy sí estoy muy apurado. ¿Será que el Señor no va a tomar eso como una falta de reverencia? ¿Será que el Señor no va a tomar eso como una falta, como un desprecio que hacemos en la memoria de Él? Porque dice, y cada vez que os reuní, lo harás en memoria de mí todas las veces que comieres este pan. Deberíamos estar ahí en una actitud de humillación. Nuestra mente concentrada, nuestra familia, porque si papá es reverente, la mamá es reverente, los hijos serán reverentes y estarán ahí copiando de su papá y de su mamá. No que el papá está apurado, que la mamá está apurada.
No que salimos, que atropellando todo, interrumpiendo. No, es un acto solemne. No tenemos que estar diciendo que nadie se mueva. Usted tiene que entender que no debe moverse hasta que el último amén de la iglesia y del momento que se está celebrando. Quédese quietito, no se mueva. Si usted no va a estar 12 o 15 horas o una eternidad ahí sentado. Hasta el último hermano que participó solemnemente. Mientras alguien cita un versículo, mientras como hacían los antiguos se levantaba alguien y cantaba una alabanza en referencia a la Santa Cena o a la Cena del Señor. Mientras se escuchaba un murmullo y el Espíritu Santo tomaba a alguien y salía entre medio de las bancadas a entregar una palabra. Porque la presencia de Dios misma estaba entre medio de los hermanos. Hoy estamos todos apurados, todos con calor, todos queremos ir a nuestra casa porque tenemos nuestro aire, porque tenemos nuestro ventilador, porque queremos tomar nuestro tereré. Cuidado, falta de reverencia. Eso el Señor va a tomar cuenta. Eso debemos corregirnos si estamos haciendo mal. Por eso que la iglesia, los ministros deben enseñar a sus nuevos convertidos. Esto es solemne, esto es sagrado, esto es delicado. Estamos en la presencia del Señor. Yo le digo porque yo fui enseñado de esa manera. Yo tengo 50 años y voy a la iglesia desde que tenía 7, 8 años. Aprendí a leer en la iglesia, aprendí a predicar, a cantar, a adorar a Dios. Y hago una comparación, miro para el pasado y miro para la iglesia actual y encuentro una gran diferencia. Es como que la iglesia actual se está enfriando, está quedando irreverente, está quedando como una rutina, solamente ir, venir, cerramos los ojos porque bueno, están orando. No, cuidado. ¿Qué sentimos? ¿Por qué hay muchos debilitados y enfermos entre nosotros? Porque el Señor, esto de que el Señor está tratando es para que el alma no se pierda. Es para hacernos reflexionar. Algo está mal en mi vida, tengo que cambiar, tengo que volverme al Señor. Y entonces le hablo yo, cuando yo era niño, mi mamá decía, una sola vez al baño y a la casa de Dios. Se sienta en el primer banco y atienda al predicador. Y no te quiero ver ahí peleando ni tirándote manotazo con los que se sientan al lado tuyo. Y si algo de esto pasaba, en casa arreglábamos, porque ella no nos iba a decir nada ahí, pero en la casa decía, usted se portó mal en la casa de Dios, faltó reverencia, faltó quedarse quietito. Hoy en día es una falta de vergüenza. 3, 4 veces van al baño, 5, 6 veces que tiene sed, los espíritus de las tinieblas se manifiestan para interrumpir la reverencia a lo sagrado, a la presencia del Señor. Así que hay que enseñar todas estas cosas. Esto es una enseñanza. Por eso el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Jesús le enseñó a los apóstoles, Jesús se lo reveló a Pedro, Pablo se lo enseñó a la iglesia se lo enseña a los recién convertidos. Es un memorial. Versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todos los cultos son del Señor, pero ese culto es exclusivo de lo que el Señor hizo por nosotros. Es un memorial. No es algo inicial. No es un acto rutinario. No. No es tampoco transustancial, que se transforma una cosa en otra. No. La iglesia romana enseña la doctrina esta que estoy mencionando, de la transustanciación, donde los elementos invisiblemente se transforman en el cuerpo y la sangre literal de Cristo. Pero eso es otra cosa. No quiero detenerme ahí. ¿Y sabe qué dice el versículo 26 que he leído? Versículo 26 dice que es un anuncio. Nada más y nada menos, es un anuncio. ¿Qué
¿Qué anuncia esto, la cena del Señor y su propósito? Anuncia de la muerte de Cristo, que fue una muerte voluntaria, expiatoria, redentora y salvadora. Nada más y nada menos. Voluntaria, Él se entregó voluntariamente. Nadie le obligó al Señor a morir por nosotros. Por eso no hay forma de entender capítulo 3, versículo 16 del libro de San Juan, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. La máxima expresión de su amor es que Cristo voluntariamente se entregó. Como Isaac se entrega para Abraham en el monte Moriah, cuando el Señor le pidió el sacrificio de su hijo, se levantaron muy de temprano y se fueron con algunos criados, las cargas de leña, el cuchillo, una antorcha de fuego. Llegaron a una altura, Dios le dijo en aquel monte. Mire qué casualidad, no es casualidad, pero le digo como una forma de que nosotros estamos acostumbrados a decir qué casualidad. Para mí no es casualidad, es causalidad. En ese mismo monte Moriah fue sacrificado el Cristo. Una figura de Isaac hizo que Abraham viera a la distancia el monte donde Dios le había pedido para sacrificar a su hijo. Le dijo a los que venían con él, a sus siervos: ustedes quédense aquí, nosotros iremos con el muchacho, adoraremos y volveremos a ustedes. Por eso es llamado Padre de la Fe, porque creyó que Dios era poderoso para resucitar, si era necesario, a Isaac. Y se fueron, siguieron caminando un poco más. Y en una altura del camino entre lo que dejó a su siervo y el lugar señalado, que era el monte Moriah, le dice así Isaac: Padre, he aquí la leña y el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, Padre? Eso me habla a mí de que Isaac siempre vio a su padre Abraham hacer holocausto para Dios. Cuando en la tienda, como jefe de las tribus, Abraham iba entre medio de sus ovejas, miraba la mejor oveja, el mejor cordero, el mejor carnero, él se elegía y traía y hacía un altar de piedra delante de toda la gente que le rodeaba y que le servían a Abraham, y hacía un sacrificio y mataba y consumía el fuego y levantaba las manos y adoraba a Dios. Entonces Isaac se acuerda de eso y dice: Padre, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, Padre? Sin saber que él era el que Dios había pedido a Abraham, su padre. Y ahí le dice a Abraham: Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá cordero para el holocausto. Dios siempre va a proveer para los que obedecen, para los que hacen como Dios le pide. Dios siempre tendrá reservado algo. Y siguieron caminando. Y al llegar en la cumbre del monte Moriah, allí le dice: Hijo, siéntate aquí, tengo que hablar contigo. La Biblia no da todos esos detalles porque si no tendríamos que llevar la Biblia en carretilla. Hijo, dice, tú no eras para nacer. Tu madre siempre fue estéril. Estéril significa que no puede tener hijos, no puede dar descendencia. Pero Dios, el Dios que yo sirvo, el Dios que me mandó a hacer lo que estoy haciendo ahora, Él nos dio tu persona. Él te dio vida en el vientre de tu madre. Y tú naciste para que la promesa sea cumplida. Ahora yo te quiero decir por qué razón estamos aquí. Dios me ha pedido que te sacrifique, hijo mío. Tú debes morir en el altar. Símbolo de Cristo, Dice, tú debes morir acá.
Y Isaac, yo siempre le digo a los que me escuchan esta palabra, porque Isaac no era un niño. Como decir, no, un niño es dócil, es fácil de maniatar y de agarrar, quiera o no quiera. No, Isaac era un muchacho de cerca de 20 años. Pero su papá le habló y le dijo: tú no eras ni para nacer. Entonces significa que tú eres de Dios, porque Dios permitió que tú nacieras en este mundo. Ahora Dios nos pide, me pide a mí, que soy tu padre, que te sacrifique y que lo dedique para Él. Isaac está escuchando. Isaac acepta voluntariamente y dice: Padre, aquí estoy. Es verdad, no debería haber nacido porque mi madre era estéril, pero es verdad, el Dios que tú sirves, ese es nuestro Dios. Y unió sus brazos y se dejó atar, y se dejó vendar los ojos, y se lo puso sobre el altar de piedra, y ya estaba la leña preparada, y él entendió que era el sacrificio, del cual había anticipadamente preguntado dónde estaba el cordero para el holocausto. Y al levantar el cuchillo, su padre, con plena confianza y certeza de lo que estaba haciendo, bueno, estaba dudando, estaba creyendo, porque esto es creer. Y cuando levanta el cuchillo para degollar el muchacho, una voz le habla a sus espaldas, el ángel del Señor, y le dice: Abraham, detente, ahora sé que me ama, que temes a Dios, no le hagas daño al muchacho, no lo mates al muchacho. Pero yo quiero decir que se entregó voluntariamente Isaac, porque Isaac con 20 años podía haber dado un empujón para el viejo patriarca, y el viejo patriarca con 120 años que tenía, porque nació, o sea, cuando tenía 100 años, y estoy hablando que tiene 20, entonces 120 años apenas sería ese viejo. Un muchacho lo podía haber empujado, podía haber corrido, no lo iba a alcanzar, pero sin embargo se entregó voluntariamente. Una figura de Cristo, una figura nada más y nada menos que de Cristo. Cristo se entregó voluntariamente. En el concilio divino, antes de crearse el hombre, escuche lo que le voy a decir, porque esto es muy importante. Antes de crearse la primera pareja humana, Adán y Eva, Dios, que todo lo sabe, dijo así: el hombre va a fallar, el hombre no va a poder permanecer fiel por sí mismo. Entiendo que esa creación va a sufrir una alteración y van a fracasar ellos. Pero Jesús, antes de tomar cuerpo, que estaba en ese mismo concilio, probablemente años luz de nuestra distancia, le dijo: Padre, haga al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Haga, no importa, él va a fracasar, pero yo me ofrezco como garantía para redimir al hombre. Van a fracasar, tanto Eva como Adán van a fracasar, pero yo me ofrezco para rescatarlos. Ellos van a caer en el pozo de la desobediencia, de la maldición del pecado, porque Dios estaba hablando claramente en ese concilio divino, diciendo: nuestro enemigo Lucifer es más capaz que la creación que nosotros vamos a hacer. Por eso el Salmo 8 dice que lo hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Qué tremendo. Entonces Dios estaba diciendo: Lucifer le va a convencer, le va a hacer caer en la tentación y van a fracasar. Mas Jesús dijo: Padre, si ellos fracasan, yo iré a la tierra. Yo me haré como ellos. Yo voy a tomar su agua, voy a caminar su tierra, voy a comer su pan. Voy a tener los sentimientos que tú le vas a dar a ellos. Voy a tener frío, voy a llorar, voy a reír. Me voy a hacer humano y me voy a identificar con ellos. Y los vamos a rescatar. Los voy a rescatar.
No importa que ese rescate sea a precio y a cambio de mi propia vida. Si es necesario, voy a morir por ello. La garantía estaba desde antes de la fundación del mundo. Por eso la Biblia habla que la iglesia ya estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Nada más y nada menos. Él se entrega voluntariamente. ¿Usted piensa que si él se hubiese querido escapar, se escapaba? Si él quería decirle para los ángeles que lo defiendan, los ángeles lo defendían. Estaban a la disposición del Señor, esperando que el Señor dé una orden, una mirada, y van a barrer con todo. Si un ángel, escuche lo que le voy a decir, históricamente hablando, un ángel mató 185,000 soldados asirios en la época de Senaquerín, un solo ángel. Mire si el Señor hacía seña para 2 o 3, no quedaba ninguno de los que estaban ahí. Aquellos burladores que desciende si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo para que creamos en ti. Decía Eloi, Eloi. Y se parece que llama a Elías. Vamos a ver si viene Elías a defenderle. Mire si el Señor daba una orden, no quedaba nadie, ni nada. Pero nosotros estaríamos eternamente perdidos. Mas Él enmudeció, soportó el dolor, aguantó por amor. Por eso dice que se entregó voluntariamente. Por eso Pablo, cuando enseña en el capítulo 5 de Efesios, dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nada más y nada menos. Nos dice a nosotros los maridos: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Jesús no amó a la iglesia de palabras solamente, mandando cartitas y diciendo cosas que le amaba y le quería a la distancia desde el cielo. No, Él vino para demostrar su amor. Él era y es la máxima expresión del amor de Dios. Por eso dice: envió para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Nada más y nada menos. La gloria sea para Él, ahora y por la eternidad. Así que se entrega voluntariamente. Es una muerte expiatoria, de expiación. Es como diciendo: la justicia reclamaba los pecados de la humanidad, de los hombres, que desde Adán hasta Cristo y desde Cristo hasta la fecha, todos nacemos ya con la marca del pecado. Pero Él se entregó voluntariamente y en una forma expiatoria para redimirnos del pecado, para cancelar la deuda. Nosotros teníamos que estar condenados. Por eso Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, gloria sea su nombre. Él fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Se ofreció por nosotros. Mencioné el último programa aquí que el diablo le dijo por la mujer adúltera del capítulo 8 de San Juan. Jesús tenía derecho a levantar la piedra y llenarle de piedra y matarla, pero el diablo estaba esperando para llevarse su alma al infierno. Él le dice: ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. Satanás viene y le dice al Señor: Señor, ¿por qué hiciste eso? Tú eres sin pecado, tenías que haberle tirado la piedra. Él dice: Satanás, yo me hago cargo del pecado de ella. Este pecado de adulterio yo lo pagaré en la cruz del Calvario. Yo voy a morir por ella y te vamos a cancelar la deuda. No vas a poder reclamar nada porque todo será pagado. La palabra consumado es una palabra griega que significa tetelestai. Palabra griega, la palabra consumado significa tetelestai en griego. Y significa, es una palabra que usaban los comerciantes y la gente que trabajaba con venta y con compra y ventas de aquel entonces. Una palabra comercial, es decir, ha sido cancelada la deuda.
Eso significa consumado es, tetelestai. No se debe nada. Ha sido pagado todo. Oh, gloria, gloria sea su nombre. Por eso que celebramos. Nosotros una vez por mes, otros una vez por semana, otro una vez, 2 veces por año, una vez al año. Pero la iglesia del Señor celebra que ha sido cancelada la deuda, que no debemos nada, que en Cristo estamos redimidos. Fuimos comprados nada más y nada menos que a precio de sangre. Que el Señor nos ayude a entender esto, ¿eh? Una muerte redentora se pagó, una muerte salvadora. Así que este es un anuncio. La cena del Señor y su propósito es un anuncio de la muerte del Señor. Ahí que tenemos que estar pensando seriamente. Y como último punto, ¿sabe qué anuncia también la cena del Señor? ¿Sabe qué anuncia? Anuncia su próxima venida. El único que resucitó y venció la muerte es Cristo, 72 horas después de haber muerto. Murió a las 3 de la tarde y resucitó 72 horas después, 3 días después, a las 3 de la tarde. Y se sentó a la diestra del Padre. Bueno, la historia de la doctrina es que Él descendió, tomó las almas de los que le estaban esperando, del seno de Abraham, los llevó al paraíso de Dios. De allá vino, resucitó de entre medio de los muertos por el Espíritu Santo. Los ángeles corrieron la piedra y Él apareció vivo. Vivo. Y hoy está más vivo que nunca. Por eso se manifiesta en el mundo. Jesús no es historia. Historia son las cosas solamente pasadas, que no tienen vida. Jesús es una noticia actualizada. Hoy Jesús es noticia. Mañana Jesús será noticia. ¿Sabe por qué? Porque Él vive y vive para siempre. Venció la muerte. Nadie ha podido vencer la muerte. La muerte se ha burlado desde Adán hasta el último hombre. Pero Cristo venció la muerte y se levantó triunfante, victorioso, dándonos esperanza que los que creemos en Él y morimos creyendo en Él y obedeciéndole a Él, no vamos a morir eternamente, sino que cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué esperanza gloriosa! No esté triste, porque si tus seres queridos que se fueron adelantando, se fueron con el Señor, este es un anuncio que Él va a regresar. Y al regresar, sonará la trompeta, dijo Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vaya si no va a haber sorpresa el día que venga el Señor. La hora que venga, puede ser que acá sea de noche y en el Medio Oriente sea de día. Puede que allá sea de noche y acá sea de día. No sé, pero va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Y sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las tumbas se van a romper, se van a partir. Y van a quedar anoticiada la gente de que esta palabra tiene fiel cumplimiento, que el Señor ha regresado. Por eso que estamos anunciando y nos estamos preparando, y el día a día se anuncia también a través de la cena del Señor la venida del Señor. Por eso dice, hasta que Él venga, que participemos hasta que Él venga, en memoria de Él. Que tengamos entendimiento que es el pan, que es la copa. ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy celebrando hoy? Por eso que en la cena del Señor no se debe hablar otro tema que no sea la muerte del Señor por nuestros pecados y su próxima venida. Quiere decir que ha resucitado. Porque cuando resucitó, se apareció a los 11, se apareció a las mujeres, se apareció a los 11. Y 1 Corintios capítulo 15 dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, dijo Pablo. Muchos duermen, pero otros están vivos.
Y como último se me apareció a mí, dijo el apóstol Pablo. Así que hay garantía de que el Señor está vivo. Y el apóstol Pedro dice en la casa de Cornelio, capítulo 10, verso 38, hablando del Señor Jesús, dijo así, que no se apareció después de resucitado el Señor, no se apareció a todo el pueblo, se apareció a los que creyeron en Él, que comieron y bebieron con Él durante 40 días. Ya no se apareció para Herodes, para Pilato, para los otros, para allá y para acá. No, a los que creyeron en Él, ellos solamente lo vieron vivo. Durante 40 días estuvo con ellos. Y llegó el día 40 y dijo, bueno, vamos al monte de Betania y allí me tengo que despedir de ustedes. Y ustedes llevarán esta noticia por el mundo entero, hasta que yo regrese. Y ahí fueron todos allá a la despedida del Señor en tal monte, el monte Betania, ahí estaban todos. Y de repente, en medio de ellos, después de haberle abrazado, me imagino yo una forma de abrazarlo y despedirse de ellos como cualquiera se despide de un viaje. Se empezó a elevar delante de ellos, su cuerpo glorificado se empezó a elevar. Y ellos quedaron mirando así para arriba, para arriba, para arriba, hasta quedar anodados, maravillados de ver lo que una nube lo ocultó de los ojos de ellos. Más de 500 hermanos. Y de repente, cuando bajaron la mirada, dos seres, ángeles, dicen para ellos, ¿por qué miráis para arriba? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre medio de vosotros, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Quiere decir que va a regresar. Quiere decir que cada cena anunciamos la venida del Señor, que puede ser, primero, repentina. En un abrir y cerrar de ojos, millones van a desaparecer de este planeta Tierra. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que hayamos quedado seremos transformados también por el Espíritu Santo, nos encontraremos con ellos para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Será repentina. Por eso que tenemos que estar conectados con el Señor. No esté pensando en otra cosa. No tome vacaciones como pródigo. Yo voy a quedar pródigo unos días. En 3, 4 meses, un año. Usted no sabe si va a volver. Usted no sabe si va a regresar. Usted no sabe si la muerte no te va a sorprender en el camino. Te tiene que estar esperando al Señor. Yo tengo que estar esperando al Señor. Mi familia tiene que estar esperando al Señor. La iglesia tiene que estar esperando al Señor, porque vendrá en forma repentina. Vendrá como ladrón en la noche. Y dice y aclara y dice, si el ladrón supiera la hora que va a ser minada su casa, va a ser robada su casa, velaría para que esto no sucediera. Pero como no sabe, así vendrá el Señor, en forma repentina. Alguno va a venir en forma repentina por ellos, en forma particular. Para alguno va a sonar la trompeta, como en esta madrugada sonó para la hermana María, viuda de Quibis. Sonó la trompeta para la hermana María, repentinamente. Porque el Señor es así. ¿Quién le garantiza a usted vivir mañana? ¿Quién me garantiza a mí vivir? Voy a estar el viernes acá, o el sábado, o el lunes que viene, o el año que viene. ¿Quién nos garantiza? Nadie. Porque vivimos el día a día esperando al Señor, que vendrá en forma repentina. Segundo punto, vendrá en forma secreta. Y después también volverá en forma pública, donde dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Ahí viene con la iglesia a libertar a Israel, y ese es un tema bastante extenso. Y también viene en forma de juicio. Apocalipsis 19:11. Así que la cena del Señor se debe celebrar a menudo o lo más pronto posible. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Escuche, todas las veces
Puede ser todos los domingos, puede ser todos los meses, puede ser cada vez que haya una oportunidad. El asunto es celebrar. Y celebremos esta cena del Señor también, la última de este año, con la ayuda del Señor, porque el Señor va a venir por nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias. Predicado tu palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Gracias porque he predicado el propósito de la cena del Señor. Gracias, Padre, porque la palabra nunca vuelve vacía, tiene poder y autoridad. Gracias, Señor, por los hermanos amigos y aún de otras congregaciones que están escuchando cada mediodía un espacio sobre la enseñanza de tu palabra. Ayúdame a ser fiel transmisor de tu palabra, fiel mensajero de tu palabra. Señor, ayúdame a hablar tu palabra con toda confianza, creyendo que el Espíritu Santo culminará el resto de la obra en los corazones de los que escuchan la palabra. Gracias te doy. Bendice nuestras vidas, concédenos tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.